Hola a todos, bienvenidos al canal, aquí Johnny Branchizio. Hoy vamos a hablar de los elementos básicos de la teoría musical. Este contenido está dirigido a personas que no tienen ningún tipo de formación con respecto a ese tema y quieren empezar desde cero. Hoy vamos a hablar de los elementos más importantes, las notas. Vamos. Empezamos por la segunda cuerda, que es Si, y ponemos un dedo en el primer traste de esa cuerda y encontramos un Do, ¿vale? Tomarlo así como os lo digo. Es matemática. Si yo pongo un dedo en el siguiente traste, pongo un dedo aquí, segundo traste, segunda cuerda, encontramos un Do sostenido. Y la distancia que hay entre las dos notas, Do y Do sostenido, es de medio tono. Sigo tocando un traste después, aquí. Segunda cuerda, tercer traste, tenemos un Re. Entonces entendemos de que la distancia que hay entre Do y Re es de un tono. O si queréis, dos medio tonos. ¿Vale? Así que tenemos Do, Do sostenido medio tono, Re otro medio tono, en total un tono. Seguimos con un traste más. Cuarto traste, tenemos un Re sostenido. ¿Vale? Y uno más, tenemos un Mi en el quinto traste. Así que tenemos Do, Do sostenido, Re, Re sostenido y Mi. Aquí pasa algo raro, de que me muevo de medio tono o un traste y encuentro un Fa directamente, ¿vale? Aquí en el teclado podemos verlo de una manera muy sencilla. Todas las teclas blancas son las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y las negras son los sostenidos. Como podéis ver, entre Mi y Fa no hay tecla negra porque no hay sostenido. De la misma manera entre Si y Do. ¿Vale? Así que tenemos Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, etcétera, etcétera. Así que tenemos Mi, quinto traste, y Fa, sexto traste. Un traste más, Fa sostenido. Uno más, Sol. Uno más, Sol sostenido. La. La sostenido. Y Si. Hemos visto antes de Si a Do solamente hay medio tono, así que solo un traste. Llegados aquí a Do, entonces encontramos las octavas. Encontramos las mismas notas con la cual hemos empezado, que es Do. Do. Y una octava más arriba, 12 trastes, 12 medio tonos más arriba, tenemos un Do. Así que tenemos todas las 12 notas que tenemos en el sistema musical occidental, ¿vale? Y ahora ha llegado el momento de suscribiros al canal. Este modelo lo podremos ejecutar en cualquier cuerda, empezando desde cualquier nota, llegando a cualquier otra nota, ¿vale? Es decir, si por ejemplo vamos a la sexta cuerda, que es Mi, ya sabemos que después de Mi, medio tono más arriba, tenemos un Fa, ¿vale? Y después tendremos Fa sostenido en el segundo traste, Sol en el tercero, Sol sostenido, La sostenido, Si, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido y Mi. Otra vez tenemos la octava. Hemos empezado con Mi, 12 trastes después, en Mi. Para practicar ese concepto podéis ir al traste 12, por ejemplo en la cuarta cuerda, ahora elijo, y tenemos un Re. Ya que esas cuerdas Re, en el traste 12 es Re. Ir bajando, por ejemplo, Re, Do sostenido, Do, Si, La sostenido, La, Sol sostenido, Sol, Fa sostenido, Fa, Mi, Re sostenido y Re. Seguro habéis oído hablar de los bemoles, no solo los sostenidos. Los bemoles y los sostenidos, digamos que son las mismas notas, pero a nivel de escritura se escribe de otra manera. Os hago un ejemplo. Aquí estábamos en Re, hace poco. Y medio tono abajo tenemos un Do sostenido. Si lo llamamos Do, es un Do con medio tono arriba, Do sostenido.
Es la nota que hay entre do y re. Pero también lo podemos llamar re bemol. Tiene el mismo sonido, pues se puede llamar do sostenido o re bemol, ¿vale? Hoy hemos aprendido todas las notas que hacen parte del sistema musical occidental, que son 12. Una sugerencia para acordaros cuando hay sostenido o bemoles es que en las dos notas que terminan por i, mi y si, entre mi y fa y entre si y do, el medio tono siguiente es, en el caso de mi, es fa, en el caso de si, es do. Y todas las demás notas tienen un sostenido o un bemol. Si os interesa la teoría musical, os sugiero que veáis también los vídeos siguientes. En el próximo hablaré de la escala mayor. Nos vemos allí. Gracias.